apuestas, ¿por qué? Fundamentalmente porque no tenemos un corpus, lo mencionábamos hoy a la mañana, que avale la suposición, digamos, de la no rigurosidad, y el único supuesto con el que contamos es nuestro no saber, dice Kusch. Esta actitud, digamos, metódica, que en realidad se constituye casi, dice él, como un antimétodo. ¿Por qué? Porque consiste en poder ubicarse en la contradicción misma, que va a tener poco y nada que ver con la salida hacia algún tipo de sentido que nos dé cierta tranquilidad. ¿Sí? Esto querría decir, y aquí está, ¿no?, la posición crítica que él tiene en relación a la concepción de la investigación en términos epistemológicos clásicos. Bueno, uno investiga, va tras la búsqueda de ese sentido, es el sentido tranquilizador que viene después cuando encuentra, ¿sí?, cuando, entre comillas, concluye. Desde este lugar me parece que él está planteando el antimétodo, ¿no? Desde este lugar me parece que está planteando la imposibilidad de la salida, dado que la única posibilidad de sentido, ¿sí?, es lo operativo en sí. Esta suerte de operatividad metódica, ¿sí?, implica para Rodolfo Kusch poder incurrir en la más absoluta ambigüedad. Hay, y ustedes saben, la diferencia cabal que hace Kusch entre la pequeña palabra y la gran palabra, o la palabra poética, dice él en el esbozo de la antropología filosófica, que como tal no entra en el campo del lenguaje, sino que trasciende la posibilidad del lenguaje. Esta idea de poder pensar la palabra como algo trascendental al orden de lo lingüístico, me parece que no es de ninguna manera un modo de entender la segregación de un sujeto, sino en todo caso un efecto de un proceso que uno podría pensar en términos de compensación, de un efecto compensador. ¿De qué? De su propio estado de caída, tal cual como lo habíamos planteado en los tres modos o los tres temas que incluye el concepto de mito para Kusch. Es por eso, o desde aquí, que me parece que para Kusch es importante esta concepción, digamos, del informante, del que en tanto que habla lo que hace es explicitar en el lenguaje su propia referencia. ¿A qué cosa? Al orden de lo absoluto. Pero un orden de lo absoluto con el cual está constante y permanentemente cohabitando. ¿Sí? Uno podría decir con lo cual está permanentemente hablando. Esta formulación del habitar en tanto que habla, Kusch dice, se completa con el gesto ritual. El efecto el intento de completud con el gesto ritual daría como resultado no solamente que no hay un método entonces, sino la implicancia de lo que sería replantear en cada caso los contenidos y las formas del método mismo.
insisto, yo no sé si lo estaba leyendo o no, pero al mismo tiempo, ¿sí?, Lacan, del otro lado del océano, estaba empezando a decir el uno por uno, ergo, que todo el psicoanálisis se crea en el discurso de un uno sujeto en tanto que uno por uno. Cabe la posibilidad de que Lacan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo pregunté alguna vez. Me descartaron dicha posibilidad, no sé desde dónde, ¿no? Lo cierto es que es cierto lo que vos decís. Hasta donde yo sé, Lacan llegó a Venezuela, a Caracas. No sé si le habrá pasado por abajo del brazo algo de Cuyo. Como tampoco sabíamos tan explícita y cabalmente, ¿sí?, que el nombre de la rosa de Umberto Eco es más argentino que lo argentino en un punto, ¿no? Más allá de las explicitaciones en las apostillas, ¿no?, que hace el mismo Umberto Eco, uno terminó sabiendo muy a la postre, ¿sí?, que cuando Eco fue invitado por primera vez a dar una charla en el año 71 en la Universidad Nacional de Córdoba, parece que se llevaba debajo del brazo unas cuantas cositas, ¿sí?, y esas cuantas cositas son el nombre de la rosa, ¿no? Argentina, la calle Corriente. Termino con este bloque, Úrsula, inmediatamente. Creo que hay una posibilidad de pensar una suerte de carácter de metarracionalidad, obviamente, que hace de alguna forma perder la objetividad del investigador, pero esto no quiere decir, cuando digo perder la objetividad del investigador, perder la verdad de la investigación en sí mismo. Uno creo que tendría que preguntarse a la manera de Cush qué tipo de sujeto de hecho hay, si es que lo hay, además, en un texto vivencial. Y casi con esto vuelvo a la cuestión de la palabra que mencionábamos hoy a la mañana. Abandono la ahora sí crítica lacaniana que aborda Rodolfo Cush en las consideraciones, ¿sí?, porque si no tendríamos que analizar la cuestión del efecto de significante y la cadena de significante que él critica en este texto, pero sí me detengo 2 segundos en esta suerte de hueco que nos presenta Rodolfo Cush, a partir del cual nos habla de ese espacio, digamos, dejado por el hombre en el medio de una trama, dice él, de la lengua, en el medio de la trama de la lengua, y que es ese hueco aquello que habla de su propia significación. Creo que ese hueco que habla de su propia significación es lo que él va a ubicar en la mediación mandálica. Y esto es el elemento clave de lo que constituye, en términos de Cush, el gesto simbólico. Con esto quiero decir que no hay alternativa más que partir del propio cuerpo convertido en símbolo. Cush
nos dice que es la propiedad del cuerpo propio, valga la redundancia, ¿sí?, que en tanto constituido como símbolo nos da el puntapié, entre comillas, inicial. En donde lo fundamental obviamente son los efectos, es decir, no en el mito en sí, sino en su sacrificio, y por lo tanto, no en el mito en sí, sino en su sacrificio y en lo que uno ha hecho con ello, dice Kusch. Ergo, es una manera de ensimismar, me parece, de plasmar, ¿sí?, en el orden de una mismidad, a un sujeto que en tanto absoluto media, o está en el medio, entre dos opuestos. Ergo, uno podría decir que si en la estructura que yo les mencionaba antes teníamos el mito y el rito, y yo decía, hay un movimiento que va del mito al rito, pero que intenta retornar al orden de lo mítico, pero se encuentra con la barrera del símbolo, es esa mediación del orden de lo simbólico donde Kusch ubica la propia sujeción. Es decir, la sujeción estaría fundamentando el orden del símbolo mismo. ¿10 minutos? Úrsula, ¿está bien?